Hola a todos y todas, les saluda su docente tutor Andrés Cruz de la asignatura de Ética y Ciudadanía. Hacemos este video con el propósito de brindarles las instrucciones e indicaciones correspondientes a la realización de las actividades de esta fase 4 de la unidad 3, Familia, Escuela y Sociedad. Por ahora brindarles algunas generalidades. Uno, pues, la necesidad de que revisemos todos los materiales bibliográficos y la guía de actividades junto con sus rúbricas de evaluación, atendiendo a que las notas de esta unidad alcanzan los 130 puntos y la distribución está por uno, pues en la participación en el foro de discusión, que son 20 puntos. Dos, la identificación de contenidos, responsabilidades y metodologías de educar en la ciudadanía, que es la base para realizar el foro, y que eso nos da en la realización de un diagrama de esquema de espina de pescado, lo cual corresponde a 50 puntos. Es la base de la realización y la participación en el foro, y aparte es el primer componente del informe final de esta unidad. Y tres, ya la realización del informe en cuanto a tal, que digamos tiene un grueso en la construcción de una propuesta social solidaria que recogerá pues los contenidos de la unidad y por supuesto pues permitirá evidenciar su aplicación en una situación concreta. Entonces, para efectos de ello, y decirles que esta última pues corresponde a 60 puntos de esos 130. Siendo esto así, Siendo esto así, entonces vamos a ubicarnos en el entorno de aprendizaje, donde ustedes pueden encontrar en la parte donde dice contenidos y referentes bibliográficos. Aquí visualizamos en la unidad 3 los diferentes materiales de los que les estaba hablando. Están las lecturas de Giraldo Ruiz, Hernández, Zuluaga, y mi sugerencia, empecemos por aquí en este OBI, la ciudadanía como escenario de ejercicio ciudadano, que es un elemento introductorio que nos permitirá adentrarnos de manera inicial a las temáticas de nuestra unidad. Luego podemos ubicar, si nos devolvemos aquí un segundito, en el mismo entorno de aprendizaje, vamos al momento intermedio y encontramos aquí en la unidad 3 fase 4 guía de actividades y rúbrica de evaluación, donde pueden ustedes visualizar dónde está el anexo 3, que es donde va a estar construida el informe final de esta fase, y la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Para efectos de este video, yo tengo ya estos materiales descargados. Quiero que ustedes lo puedan visualizar de una manera práctica. Voy a empezar por el final de la guía de actividades para que ustedes pues, puedan evidenciar lo que ya les había mencionado, las distribuciones de los puntos y el peso de cada actividad dentro de la calificación de la unidad. Aquí está el informe final con la propuesta solidaria articulada a la problemática seleccionada, que tiene un total de 60 puntos, y las rúbricas en las cuales pues, están las escalas para su calificación. El segundo criterio, que tiene que ver con la identificación de estos principales aspectos de educar a la ciudadanía, ya les explico de qué se trata, que tiene que ver con la realización de un diagrama de espina de pescado, donde relacionamos la problemática seleccionada con esos contenidos de la lectura Educar para la Ciudadanía, y cuyo diagrama se cargará en el foro, pero también hace parte de este informe final, pero que tiene una calificación independiente de 50 puntos sobre 130, como les decía, y finalmente pues la participación en el foro, pero pues estaremos arrancando desde la explicación de cómo hacer esa participación en el foro. ¿Listo? Para ello nos devolvemos aquí al inicio de la rúbrica, en donde encontramos las instrucciones que les había dejado también en el texto de cuando se abrió este foro. Lo primero que vamos a hacer es revisar esta lectura de Victoria Camps, que es una reseña que hace Sponda sobre un texto que se llama Educar para la Ciudadanía. El enlace lo encuentran ustedes acá, pero también lo encuentran dentro de este mismo documento y dentro del mensaje del foro. Y con base a esa lectura, pues vamos a hacer un diagrama de pescado. En esa lectura hay tres elementos importantes que se los quiero mencionar en este momento, que tiene que ver con contenidos responsables y metodologías propuestas para educar en ciudadanía según esta autora, Victoria Camps. Ustedes pueden ver que dentro de la guía hay como una ilustración de cómo es la espina de pescado,
Espina de pescado, recuerden, es una metodología que se hace para el análisis, se utiliza para el análisis de problemáticas dentro de entornos empresariales, pero también tiene aplicación en análisis de problemáticas sociales, educativas, culturales, etc. Este esquema pueden ustedes acudir a realizarlo desde la plantilla que ya en el documento en anexo 3 ustedes encuentran como primera cosa, primera parte, primer elemento, pero también pueden acudir a plataformas como Canva, como Geniali, que son las que tenemos también a disposición, otros recursos que también son válidos dentro de nuestra asignatura. ¿Listo? Lo importante es que ese esquema de diagrama de pescado y cuyo nombre pues radica por la apariencia de su estructura, en donde tenemos un cabezote y tenemos unas espinas, y cuyo objetivo es precisamente ubicar una problemática, en este caso la problemática social que ustedes eligieron en la fase 2 en ambos informes, en la pasada por ejemplo sobre la que hicieron en el Padlet, y en las espinas ubicamos dos niveles de información. Un primer nivel de causas, digamos que las espinas son las causas que generan este problema, pero en una primera instancia vamos a ubicar las causas gruesas o generales en términos de lo que menciona la lectura, conceptos, historias, hábitos, aspectos que tienen que ver con eso histórico dentro de la problemática social, unos responsables, o sea, responsables la escuela, la familia y la sociedad en la generación o desarrollo de esa problemática, y un contenido o virtudes públicas que ante su ausencia o ante su naturaleza, pues son causantes también de la problemática. Digamos que aquí lo tenemos en dos líneas, en dos ejes, pero son esencialmente esos tres. Para efectos del ejemplo me voy a permitir mostrarles un caso que me permití desarrollar para poderles ilustrar pues cómo sería el desarrollo. Digamos que yo me permití usar esta plantilla de Canva que me parece muy ágil. Ustedes pueden hacerlo, insisto, sobre el que está en el anexo o cualquiera de las posibilidades que hay en esta plataforma. Genial. Si ustedes se ubican, pues ya lo tengo realizado para poderles mencionar de manera rápida. En el cabezote de la espina de pescado va ubicada la problemática que ustedes seleccionaron en los informes pasados, y como ya les había mencionado, las espinas son las causas gruesas. En términos de lo que decía Victoria Camps, pues para el caso, en la parte de responsables, familia, Estado y escuela, yo me permití distribuirlo en dos espinas para poder abordar más causas, hábitos y virtudes públicas. ¿Sí? Aquí estamos siguiendo la instrucción de Victoria Camps. Y lo que se ubica dentro de cada espina es una causa ya específica que dentro de ese ámbito genérico nosotros pues podemos identificar y que tienen que ver con la presencia de este problema. Elegí el de bajo desempeño como para efectos de este ejemplo, pero he identificado que ustedes han seleccionado problemáticas como manejo de los residuos, el tema de seguridad, falta de empatía en la sociedad, otros que tienen que ver con pobreza, desempleo de migrantes, son unos temas muy interesantes que ustedes han planteado. Yo puse este un poco diferente para poder ejemplificar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí puse como causa principal el bajo desempeño, también tengo que decir que es el bajo desempeño, y esa es una recomendación que les he hecho en las realimentaciones de sus entregas y en los foros. Tiene que ser una problemática ya también irla delimitando entre quiénes son las que la experimentan y el territorio específico. Entonces aquí voy a decir bajo desempeño de los estudiantes y las estudiantes de primaria del colegio X de la localidad tal en Bogotá, pero ustedes pueden hacerlo obviamente desde sus territorios si no están en la ciudad de Bogotá o están en otros lugares. ¿Qué responsabilidades identifico yo o qué pasa en la familia que causa ese bajo desempeño entre nuestros niños y niñas? Entonces, por experiencia sabemos que uno, eso tiene que ver con algunos aspectos de alimentación saludable. ¿Sí? Entonces hay familias que no tienen los recursos para generar una alimentación saludable, sino garantizar por lo menos unos mínimos de alimentación. O algunos ni siquiera tienen para esa disponibilidad de recursos para garantizar las tres mínimas comidas del día, a veces no alcanzan ni siquiera para ninguno. Eso pues afecta el aprendizaje de nuestros estudiantes, lamentablemente. Otra causa que uno podría identificar allí dentro del ámbito familiar es que muchas familias carecen de acompañamiento y de redes de apoyo para que los niños, cuando están en una jornada contraria a la escuela,
puedan recibir apoyo para la realización de sus tareas o por lo menos un apoyo suficiente y adecuado, ¿sí? Pues hemos identificado que pues hay familias, sobre todo cuando son estructuras en donde una sola persona, usualmente la mujer, es la que está a cargo de la provisión económica, material y de los cuidados afectivos y académicos de los niños y las niñas, pues no hay suficiente tiempo o espacios para poder revisar, verificar cuáles son las actividades que tienen que hacer los niños en cuanto a sus tareas, en cuanto a sus actividades. O en su defecto, las familias, las mujeres o los cuidadores gestionan otros cuidados de otras personas, usualmente de la familia extensa, por ejemplo, abuelos, tíos, primos, que usualmente son las abuelas, por aquello de la feminización de las tareas de cuidado, pero pues está bien en cuanto que brindan protección, seguridad, vigilancia y un alimento, el traslado del niño o la niña del colegio a la casa a la escuela, pero pues digamos en la parte de motivarles el aprendizaje, garantizar que hagan las tareas, de que cumplan con sus deberes, de que tengan unas rutinas, pues no pasa eso mucho. Entonces, por eso ubicamos estas dos causas. De la misma manera, pusimos aquí en hábitos, algunos de nuestros niños y niñas no tienen rutinas en las tardes o en las mañanas según su jornada académica, eh, no tienen rutinas organizadas, entonces a veces llegan, se acuestan, duermen, no hacen tareas, nadie les revisa, nadie les supervisa y cuentan con muchos distractores, usualmente tablets o televisores o dispositivos celulares, desde donde ven videos, acceden a otros contenidos, pero no se usa usualmente para el desarrollo de tareas. Dentro de ese esquema también vimos, por ejemplo, en la parte de virtudes públicas, quisimos señalar que una de las causas de ese bajo desempeño, aunque pareciera no tener que ver, es la corrupción en el sistema educativo y en el PAE. Fíjense que aquí yo puse carencia alimentaria saludable, eso es algo que se ha evidenciado a través de los años, que es muy importante en el aprendizaje de los niños, pero que en casos como el de la exministra de Educación involucrada en escándalos del PAE en La Guajira, en donde se hacían sobrecostos en insumos como pechugas u otros elementos que encarecían el PAE, hacía que se redujeran los recursos, les saliera muy costoso al Estado y aparte a los niños finalmente no se les entregaba el alimento que se estaba diciendo que era, sino porciones mucho más reducidas y de baja calidad. Y pues eso en últimas tampoco estaba mitigando esta causa que se generaba a nivel familiar. Y dentro de la corrupción, pues también pues, tiene que ver obviamente el asunto de cómo otros fondos se desvían para otro tipo de cosas y pues no se genera infraestructura, equipamientos, dotaciones, recursos que necesitan las escuelas en todo el país, las escuelas rurales o el acceso a ellas en los territorios incluso de Bogotá, en las zonas periféricas. Y en el ámbito de la escuela y el Estado, pues también hay que decir que, pues claro, los niños aprenden de manera diferente, pero cuando tenemos 30, 45 estudiantes en un solo salón a cargo de un solo maestro o maestra, por más que se quiera, pues esos ritmos de aprendizaje que tienen los niños, que no están mal, que algunos son más rápidos, otros no tanto, pues desde el punto de vista de la cobertura que exige el Estado a la escuela, pues es difícil un acompañamiento tan personalizado y generar las actividades de solución o las acciones de mitigación a ese bajo desempeño como se quisiera. Entonces miren que en el concierto de estas cuatro cosas hemos detallado dentro de causas grandes que corresponden a ámbitos gruesos, causas ya más específicas que contribuyen al desarrollo de ese problema identificado. Ese es el ejercicio que hay que hacer, obviamente desde la perspectiva y nutriéndose de la lectura de Victoria Camps de Educar para la Ciudadanía. Una vez tengamos realizado ese ejercicio, lo que vamos a entrar a hacer es guardarlo y con esto doy dos recomendaciones. Uno, desde luego, esto normalmente queda guardado en la plataforma Canva o Genial y donde ustedes lo realicen si no acuden a la plantilla del anexo 3. Importante es que si ustedes lo van a compartir para poderlo cargar al foro, que es la instrucción principal de esta parte, por favor, pues tengan en cuenta dos cosas. Uno, que pueden hacerlo a través de el descargue de la actividad. Ustedes pueden generar esto como descargarlo como si fuera una presentación de PowerPoint. ¿Sí? Aquí dicen, miren, Microsoft PowerPoint lo descargan y eso les genera una diapositiva que después pueden adjuntar como anexo dentro del mensaje del foro. ¿Sí? Ya les ilustro cómo sería. O segunda posibilidad, permítanme, la segunda posibilidad es que ustedes aquí mientras descarguen les voy mostrando, pues lo que hagan es compartir, permítanme, compartirlo copiando el enlace y
cargando ese enlace dentro del mensaje del foro, pero por favor conservando el hipervínculo. Ya explico más adelante. Entonces, como ya lo descargué, por ejemplo, aquí, digamos, esto queda en descargas en mi computador, ustedes los guardan en las carpetas que correspondan, aquí ya quedó mi trabajo hecho. Lo que procedo a hacer es dirigirme al entorno de aprendizaje de mi aula virtual correspondiente al momento intermedio. Entonces buscamos momento intermedio, foro de discusión, unidad 3, fase 4. Entonces obviamente como yo estoy entrando como tutor, pues aquí ubico, miren, foro de discusión, ingreso y leo las instrucciones que son las que les estoy aclarando en este momento. Y entonces aquí en el enlace responder hago mi carga. Entonces pongo estimados compañeros y tutor. Eh, Hay que fijarse en la digitación que no nos queden con esos errores. Comparto mi diagrama de espina de pescado para su revisión y retroalimentación. Una vez haga eso, puedo adjuntar, dice enviar a foro, aquí le doy avanzada. En ese avanzada, entonces permítanme corrijo. Tengo las dos opciones. Uno lo puedo adjuntar como archivo adjunto, valga la redundancia. Selecciono, voy a la carpeta donde está, en este caso sé que está en descargas, y me queda, le doy subir este archivo, y ya la plataforma lo que hace es dejármelo allí. La otra opción es que yo puedo copiar el enlace, entonces me dirijo a la plataforma desde donde hice mi diagrama, le doy copiar enlace, ya quedó en el portapapeles, me dirijo al mensaje del texto del foro y selecciono ese enlace. Si ustedes ven aquí queda en texto normal, no queda azulito como cuando uno lo puede dar clic y abrirlo inmediatamente. Cuando yo selecciono el enlace, aquí se me habilita una función que dice insertar o editar hipervínculo. Le doy clic, pego ese mismo enlace que ya tengo copiado de Canva y le doy insertar. Y ya si ven que me cambia el aspecto azul, así yo de esa manera puedo dirigirme más fácil a su trabajo y revisarlo. Gracias, bueno, como ustedes quieran despedirse. Y le doy cargar, desde luego no lo envío al foro para efectos de que no quede y ustedes se vayan a confundir. ¿Listo? La otra es que también pueden tomarle el pantallazo a su trabajo y cargarlo como una imagen. ¿Listo? Desde luego, pues que quede la imagen recortada, que no salga con todas estas cosas. Eso también lo pueden hacer desde que sea de su autoría. Preferiblemente las dos opciones anteriores. ¿De acuerdo? Como ya tenemos eso, entonces ahora lo que puedo hacer, aquí le voy a dar a enviar. Ahora elimino ese mensaje. Me dirijo, aquí hasta mi mensaje. Ya cargué mi diagrama. Lo que voy a hacer es responder para comentarle mínimo a otro compañero o compañera. Compañero, compañera, buenas tardes, noches, días, bueno. Revisando tu trabajo, evidencio, Es decir, lo que ustedes de manera crítica, asertiva y constructiva evidencian en que están de acuerdo, en que no están de acuerdo o en que quieren ampliar de la información que ustedes enviaron a su compañero y debe aparecerles aquí su trabajo y aparte la respuesta a su compañero. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto allí y entonces, permítame cargo porque a veces se toca refrescar la plataforma. Vamos a pasar a mirar cómo realizamos la actividad de... esperen un segundito, por favor. Voy ingresando aquí. Ok, ingresando aquí. Muchas gracias por la espera. En el módulo de aprendizaje les comentaba entonces que aquí encuentran ustedes en el momento intermedio la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Ya revisamos o evidenciamos la guía de actividades, la vamos a tener ahí en remojo.
vamos a observar el anexo 3 que es donde ustedes el que van a entregar en el módulo de evaluación. Entonces ahí le doy clic, yo aquí ya la tengo descargada por efectos de tiempo y entonces ustedes van a evidenciar que es el mismo esquema, el mismo formato que hemos venido manejando. Ustedes reemplazan allí con su nombre, el número de identificación, el grupo al que pertenecen en este trabajo. Mi nombre aquí, por favor, Andrés Cruz Suárez, y la información sobre la universidad. Aquí puse 14 de julio, que es la fecha de entrega porque es la fecha máxima, pero obviamente ustedes pueden hacerlo antes. Por favor, especificar aquí la fecha. Quiero hacer una recomendación preliminar y es en lo que quiero insistir bastante, y es que por favor toda la información que está entre corchetes reemplácela con lo que usted misma escribe de forma directa. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí yo ya tengo diligenciada la actividad, entonces sí me voy a permitir descargar para que ustedes puedan evidenciar a qué me voy a referir con esto de ir borrando las instrucciones, porque he evidenciado que ustedes, claro, al descargar el anexo y solamente escribir, permítanme, si ven ustedes aquí pueden evidenciar que aparece la instrucción. Cuando ustedes realicen la actividad, por favor, una vez resuelvan el punto o el ítem, borren la instrucción, porque si no, queda al pasar su trabajo por el Turnitin, que es nuestro software para poder evidenciar y prevenir estos casos de plagio. Pues entre más cosas usted deje el original, pues lo que va a pasar es que el Turnitin va a aumentar su porcentaje de coincidencia como si fuera plagio de otro trabajo, y pues la idea es que usted no tenga ese tipo de problemas o no le tenga que llegar un mensajito en donde le dé la instrucción de repetir el trabajo o ajustarlo o hacerle los cambios correspondientes. Entonces, este es el esquema, este es el formato de base. Como les digo, pues yo aquí para efectos de ilustrarles cómo se desarrolla la actividad, pues ya me permití adelantarle y hacer una por mi cuenta. Entonces, en la primera parte que dice educar para la ciudadanía, perdón, cambio otra vez, la instrucción dice que inserte aquí su diagrama de espina de pescado. Por favor, entonces, si usted la hizo sobre la plantilla de aquí del mismo anexo, pues deja esta con su resolución o su desarrollo, su trabajo personal, borra la instrucción y deja así para que le vaya reduciendo la coincidencia al Turnitin. Aquí aparece, ustedes van a ver la instrucción, esa también la podemos ir borrando también una vez hayan resuelto. Y si lo hizo en el Canva, porfa ponga el pantallazo allí y ponga el enlace donde usted realizó la actividad para poder evidenciar que es trabajo de su autoría y no de otro de los que hay en la nube. ¿Vale? Posteriormente, y este es el punto que vale los 60, que es la acción o la propuesta de acción solidaria, que es el grueso de donde se recoge pues, los contenidos y ustedes cómo lo aplican a esta actividad. Entonces, este segundo punto tiene más o menos 8 literales, va desde la A, B, C hasta el F, perdón, hasta el H, que ahí termina. Vamos a mirar punto por punto rápidamente cómo se desarrollaría. Entonces, en el primero dice principio de solidaridad y responsabilidad. Tiene que ver con la lectura que ustedes deben realizar sobre la solidaridad como principio de la bioética, para que ustedes puedan evidenciar, es esta que está acá, que es de Suárez Hernández, ¿sí? Es sobre esa que se realiza este punto, ¿listo? Entonces, una vez desarrollen el punto, borran, escriben y borran. Entonces, yo aquí, por ejemplo, ya lo tengo realizado desde el punto de vista del ejemplo que les ponía. Entonces, aquí dice, desde la solidaridad con la comunidad considero que desde los territorios deberíamos tener una mayor empatía con las dificultades que se evidencian en las familias que carecen de redes de apoyo. Recuerden que en mi ejemplo yo puse que el problema es fundamentalmente el bajo desempeño, ¿sí?, de los estudiantes de primaria. Bueno, aquí vamos corrigiendo errorcitos de digitación, pero para que ustedes tengan evidencia. Familias, listo. Y aquí puntos suspensivos. Recuerden que esto lo hacemos sobre la base del trabajo de la espina de pescado. Como aquí ya tenemos un problema identificado, pues sobre eso y a partir de la lectura mencionada aquí de la bioética, pues la solidaridad como principio de la bioética, pues hacemos la respectiva reflexión y desarrollo. En esto es muy importante porque en este punto
de la dimensión pública y privada, entonces dice, a partir de la lectura, familia como escenario de la construcción de ciudadanía, perspectiva de la socialización de la niñez, nos da la instrucción, identifique la dimensión pública y privada de la problemática seleccionada. Entonces, como mi problemática seleccionada es el bajo desempeño, yo debo evidenciar cuáles de estos ámbitos corresponden a lo público y cuáles a lo privado. De acuerdo a esta lectura, que es la que ustedes pueden evidenciar, tiene este aspecto, miren, así debe aparecerles para que estén ustedes seguros de que están leyendo lo que es la familia de Zuluaga, Juan Bernardo Zuluaga. Con base a eso, entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo público y qué es lo privado allí? Entonces yo digo, bueno, en mi problema, en mi problemática seleccionada, el desempeño académico tiene un componente público porque entonces me puedo relacionar el tema de las virtudes públicas, la corrupción, el asunto de los ritmos de aprendizaje de los niños, de pronto la metodología de los maestros, la forma de evaluar de las maestras, etcétera. Y la dimensión privada, por ejemplo, yo puedo decir acá que tiene que ver con la familia porque, pues, digamos, no hay hábitos de estudio, acompañamiento adecuado, cuidadores que no son aptos, etcétera, ¿sí? Y hago esa relación allí. En el literal se nos habla de cuáles son esos escenarios de formación de la ciudadanía y nos dicen, desde esa misma lectura, la de Zuluaga, la de la familia como escenario para la construcción de ciudadanía, nos piden que mencionemos cómo podría aportar cada uno de estos escenarios en la formación de ciudadanías para la problemática seleccionada. Entonces, como mi problemática fue desempeño académico, yo relaciono, por ejemplo, acá que la familia podría brindar más acompañamiento en las contrajornadas de los niños y las niñas y pueden gestionar o procurar mejores redes de apoyo para el cuidado y el ocio de ellos. Que la escuela puede fortalecer sus estrategias de enseñanza, o sea, estrategias didácticas que estimulen la motivación del aprendizaje, y que la sociedad, en este caso la sociedad puede ser el barrio, otras instituciones, el mismo Estado, etcétera. El Estado puede generar en este caso, por ejemplo, espacios de cuidado y atención a la población infantil para potenciar sus aprendizajes. Eso incluso ya pasa en la realidad, que es aquí en Bogotá lo que llamamos las manzanas de cuidado, y eso de pronto en otras ciudades o municipios hayan otras estrategias parecidas o diferentes, pero digamos como para ilustrar que esto no tiene distancia con la realidad actual. En el literal D nos piden, bueno, entonces frente a eso, ¿qué alternativas solidarias frente a la problemática solucionada podemos identificar o proponer? La instrucción es identifique al menos 3 posibles alternativas solidarias que aporten a la mejora de ese problema que hemos seleccionado. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante, estimados y estimadas estudiantes. Cuando decimos acciones, propuestas de acciones solidarias, no nos estamos refiriendo a la filantropía, que es como el estereotipo, el imaginario que tenemos cuando hablamos de solidaridad. Ah, sí, vamos a donar unos mercados al hogar geriátrico, vamos a llevar ropita a las madres cabeza de hogar, o vamos a llevar alimento a las personas habitantes de calle. No, no se refiere eso a la acción solidaria como tal. Por eso lo importante que ustedes aprendan, interioricen los contenidos de las lecturas porque se está hablando de la solidaridad desde el punto de vista de la ciudadanía y eso tiene una connotación política, de organización social, de organizarnos como comunidades, como sujetos, más allá de lo que cada quien como individuo hace para solventar las necesidades de otras personas. Entonces, por ello, si estamos hablando de que la problemática identificada es este bajo desempeño y hemos dilucidado estas causas, por eso el ejercicio de la espina de pescado es tan importante, porque es lo que nos va a permitir visualizar esto que nos pide el anexo. 3 alternativas. ¿Yo qué propuse? Pues uno, como hay una de las cosas que identifiqué es que no hay acompañamientos, no hay redes de apoyo para las familias, entonces una propuesta que hago es organización de espacios de cuidado y acompañamiento para los niños y las niñas en jornada que tienen alta permanencia solos o con cuidadores que no están aptos para esa labor. También puse, bueno, dispongamos de campañas de buen trato, conjuntas de acción comunal y en las escuelas de familias de los colegios para mitigar el impacto de las violencias. Algo que no puse acá, pero sí es muy dicho, claro que aquí debería estar, es que el bajo desempeño eventualmente tiene que ver con prácticas de comunicación violenta en la familia que hace que los niños le tengan temor al aprendizaje.
Entonces eso de que se enseñen a las tablas de multiplicar con la chancla o con la amenaza o con el grito, a veces priva a los niños de un disfrute del aprendizaje. Entonces por eso podemos poner una propuesta allí, ¿sí ven? Son propuestas que tienen que ver con organizarse, movilizar, ponernos de acuerdo con otras personas y no necesariamente con grandes inversiones de recursos. Tres, un ejercicio, otra alternativa podría ser, bueno, hagamos ejercicios de control social de los recursos del programa de alimentación escolar o de malos materiales didácticos o de las inversiones que se hagan en los pupitres de las familias, de los chicos, perdón, en las escuelas, y eso lo podemos hacer entre familias, docentes, comunidad. Esto porque aquí habíamos ubicado que en la parte de las virtudes públicas, esto de la corrupción del sistema y del programa de alimentación escolar podía afectar ese bajo desempeño en estos aspectos visualizados. Nos dice después el anexo que, bueno, entonces de esas tres alternativas escojamos una sola. Eso se puede hacer con criterios de viabilidad, qué tanto es viable, qué tantos recursos, qué tan factible, etcétera. Yo escogí aquí para ilustrar el ejemplo. Bueno, entonces de las tres me parece que la causa de las que visualizo acá, que es álgida y se requiere de manera urgente, es brindar espacios de organización y cuidado o acompañamiento de niños y niñas con alta permanencia solos o con cuidadores no aptos para la labor. ¿Sí? Pues yo puedo contar con la abuelita o el abuelito que lo lleva y lo trae, pero pues de pronto el abuelito o la abuelita no puede asegurarse de que el niño esté haciendo las tareas y que las haga de manera adecuada. Entonces, a esa acción solidaria le vamos a poner un nombre. Nosotros le pusimos aquí Casa del Tiempo. Cuando digo nosotros es porque esto es un ejemplo real de algún proceso en el que yo participé en algún momento y que organizamos justamente para solventar esa problemática del bajo desempeño a través de un espacio de cuidado y acompañamiento. Entonces, la Casa del Tiempo, como su nombre lo indica, es eso, la casa del tiempo, que los niños vayan y aprovechen el tiempo y lo puedan potenciar para su aprendizaje. Por ende, esa estrategia que ya tiene un nombre debe tener un objetivo. De alguna manera ya lo mencioné, pero en la técnica, en el lenguaje técnico de la redacción de un objetivo, es generar un espacio de acompañamiento en tareas y refuerzo con perspectiva de apoyo a cuidadores de estudiantes con bajo desempeño de los colegios o del colegio tal, 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 o puede ser del barrio tal, 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 tal. Tres cosas aquí. Uno, todo objetivo en una propuesta, en una acción o en un trabajo, pero en este caso en una iniciativa, debe tener un verbo en infinitivo. Verbos infinitivos, es decir, que terminan en ar, er, ir. Identificar, plantear, proponer, realizar, desarrollar, mejorar, ¿sí? En este caso, pues nuestro objetivo es eso, crear o generar un espacio de acompañamiento en tareas para esos niños. Y ojo, aquí va lo segundo. Todo objetivo en una iniciativa cualquiera debe tener, sí, una acción, que es la que le da el verbo, pero también una población objetivo. Si yo estoy diciendo que mi problema es el bajo desempeño, pues yo tengo que decir para quién es ese bajo desempeño de quién. ¿Mm? Por eso indicaba por ahí hace un rato, pues vamos a hablar de estudiantes con bajo desempeño. Esos estudiantes podrían ser incluso estudiantes de primaria con bajo desempeño, porque pues no puedo abarcarlos a todos, por ejemplo, y que sean del colegio tal o del territorio tal. ¿Sí? Esto segundo lo quiero hacer mucho énfasis porque en los trabajos de la unidad 2 evidenciaba en los Padlets y en los informes finales que hablaban, por ejemplo, de inseguridad, pero de la inseguridad de dónde, de Colombia, o de la inseguridad de Bogotá, o la inseguridad de Cartagena, y aún así Cartagena y Bogotá son muy grandes. Alguien ponía, no, que en Kennedy. Bueno, eso ya es delimitar. Otros hablaban de manejo de residuos, manejos de residuos de qué barrio o de qué cuadra, ¿sí? A quienes afectan, que a los niños, pero a los niños son muchos. Ya saben cuántos niños son los que viven en ese barrio y que se ven afectados. O sea, esa serie de detallitos es importante delimitarlos porque es lo que hace que mi acción solidaria pues tenga un nivel de concreción o de ser concretos y de ser posible realizarla, ¿sí? Yo no puedo decir gestión y campañas de buen manejo de residuos y de selección, ¿sí? Pero ¿a quiénes va dirigida esa campaña? ¿Con quiénes la voy a hacer? Entonces, por eso aquí delimitamos eso, generar un espacio tan, 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 con estudiantes de tal perfil, de tales cursos incluso,
de un colegio X. Y por último, aquí lo que nos dice, bueno, si ya tengo un nombre y ya tengo un objetivo, pues cuáles son los pasos a seguir. Identifique al menos tres. Focaliza, aquí yo puse, bueno, pues primero tengo que saber quiénes son los estudiantes con bajo desempeño, qué recursos tengo, locativos, materiales, personas, y esto es como un diagnóstico en el lenguaje técnico. Y tres, yo con quiénes me puedo juntar para eso. Para, por último, cuatro, desarrollar jornadas de refuerzo y educación con los niños, con las familias, con las comunidades en esas tareas de cuidado. Entonces, esto es muy importante, insisto, y con base a ese desarrollo, pues entonces recuerdo, pues vamos borrando las instrucciones para que nuestro porcentaje de Turnitin sea bajo y aquí ustedes puedan identificar que eso se va dando de esta manera. Quiero finalizar diciendo algunas cosas. Bueno, esto de acá lo vamos a omitir. Solo quiero agregar tres aspectos. Uno, por favor, los informes finales del anexo 3 los cargan es a través del entorno de evaluación, que es el que ustedes encuentran ahí en el aula virtual. Y al entrar en el entorno de evaluación, por favor, entonces se ubican en el de la unidad 3 fase 4 y hacen el correspondiente cargo. ¿Listo? Lo segundo, no se recibirían entonces cargas a través de mensajería interna de la plataforma por este lado, ni a través del correo electrónico. Bien. Y finalmente, pues ustedes saben que estamos para poder brindar toda la orientación, todo el respaldo, toda la atención necesaria. Está a través de mi correo electrónico, pueden hacerlo por la mensajería como tal del aula. En los mensajes anteriores he enviado mi contacto de WhatsApp para quienes deseen hacerlo de esa forma o podemos coordinar un espacio de tutoría en un espacio en horas y días específicos según lleguemos a esos acuerdos. Les deseo muchos éxitos, que todo salga muy bien. Recordarles, insisto, estamos para servirles y pues quedo muy atento a todas sus inquietudes y necesidades de orientación. Un feliz fin de semana y que les vaya muy bien. Muchos éxitos.